Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 41. El fallido campamento tercero. Cruzar el bosque no es un problema, de hecho es tan fácil que me aterra. No sé con qué vaya a encontrarme al llegar, hay tantas posibilidades y no de las positivas respectivamente. Mantén asegurada a Toga, si las cosas se salen de control vamos a tener que usarla como moneda de intercambio. Los látigos que aprisionan a la villana pasaron de formarse en mis dedos a salir directamente de mi espalda, eso es más cómodo. Gracias, aumente mi velocidad un poco más, teniendo mayor equilibrio con mis dos brazos libres. Un páramo bastante grande se podía ver a la distancia de mi vista, no habían árboles a su alrededor y tenía una aparente forma circular. Pequeños puntos resaltaban en él y cuanto más me acercaba se podían denotar sus figuras. ¿Recuerdo bien este lugar? Es donde originalmente logran secuestrar a Bakugo. Llegando a mi objetivo me detuve, observando las figuras que tenía frente a mí. El One for All no dudó en reprocharme por no atacar de sorpresa, podría haberlo hecho, pero eso no hubiera terminado bien para nosotros. Di una mirada rápida a todos, analizando con mis conocimientos qué tan jodido estaría al intentar tal estrategia. Un portal oscuro estaba en el centro de la zona, frente a él se encontraba Shigaraki, sosteniendo con 4 dedos el cuello de Bakugo. Este último no se veía contento por lo sucedido, pero tampoco asustado. Quizás está en shock. No me detuve demasiado tiempo en esa idea, sabía bien que cada persona tiene un accionar distinto ante las situaciones de extremo estrés. Flaqueando habían 2 Nomus, misma forma y color. 4 brazos completamente morados junto a una extraña cabeza que simulaba ser la mezcla de araña y lagarto. Dudo mucho que sean superiores en poder al Nomu Haien, pero lo compensan en cantidad. Empecé a golpear el suelo con mi pierna derecha, permitiendo que la energía cinética se vaya acumulando lentamente. No voy a salir de aquí sin pelear, aceptar el hecho antes de que ocurra fue bueno para calmarme. Si todo iba a salir mal, entonces que así fuera, lo enfrentaría con mi mejor cara. Un poco más adelante estaba Davi, cruzado de brazos y mostrando aparente poco interés en toda la situación. A su lado con Mr. Compres ocurría lo mismo. Spinner y Magne, ¿dónde están? ¿Fueron enviados nuevamente al bar que tienen en camino? Podía creer que alguno de ellos fuera atrapado, pero las posibilidades eran muy bajas. Si todo en conjunto tuviera que ser evaluado, entonces se clasificaría como una clara derrota para mi persona. ¿No vas a acercarte, Midoriya? Tengo a tu amigo después de todo. Un gruñido de ira salió de la boca de Bakugo, ocasionando que la loca sonrisa de Shigaraki crezca. Solo un dedo basta, y lo sabes. En burla hizo exactamente eso, dejando a escasos centímetros su 5.º dedo. No vengas, Deku. Tratando de mantener autoridad habló mi compañero de clases, fue un susurro que no habría escuchado de no ser por mis sentidos potenciados. No es necesario llegar a este extremo, Shigaraki, podemos negociar. Con extremo cuidado dirigí los látigos negros que apresaban a Toga. Si me devuelves al malhumorado, yo te devuelvo a tu amiga loca. El One for All se negaba a la idea de un acuerdo pero no estaba dispuesto a ponernos en riesgo. Ella, Tsukir, que es útil pero como villana claramente es patética, está atrapada después de todo. Me mordí la lengua, ahorrando el comentario mordaz que tenía para sus palabras. Tengo una mejor idea, ¿qué tal si realizas una demostración de tus habilidades? ¿Este campamento no es para eso? Su sonrisa se volvió astuta, divirtiéndose con la clara toma de situación que ahora tenía. Desde mi lado izquierdo, una gran llamarada de fuego salió disparada hacia mi persona. Los árboles habiendo tapado con extrema facilidad al enemigo. Una emboscada, lo esperaba, el sensor del peligro, más mi previa antelación fueron más que suficientes para una reacción rápida. Disparando un Delaware Smash disipe por completo el ataque. Davi está a mi izquierda, eso significa que el otro es un clon de Tuice. Efectivamente, el supuesto Davi se deshizo en algo similar al barro momentos después.
Uno de los gnomos se abalanzó hacia mí, tratando de tomarme entre sus brazos para aplastarme por la fuerza detrás de ellos. Utilizando mi pie izquierdo como soporte realicé un giro completo, pateando con el derecho directamente en su rostro y logrando que se alejara de mi persona. El 50% es suficiente para causarles daños, tenía razón, no están al nivel de un Giant. El segundo gnomo se acercó también, tratando y fallando al igual que el primero de atraparme. No están tratando de golpearme, solo retenerme. Con un látigo negro atrapé su rostro, obligándolo a arrodillarse y recibir un potente puñetazo de mi parte. Por su parte Davi había sido capaz de acercarse, realizando un aro de fuego para limitar mis movimientos. ¿Sabes que puedo extinguir esto? ¿Por qué te molestas? Presumiendo realice un chasquido de dedos, la energía cinética acumulada fue levemente liberada y apagó las llamas. Tu Kirk es inútil contra mí, no te molestes. Lo miré con una sonrisa burlesca, sabía que eso no era del todo cierto pero necesitaba aparentar confianza. No tientes a la suerte, mocoso. Una esfera azul se generó en su mano derecha, no todos tienen el valor para decir eso de mi poder. Por la periferia de mi vista pude notar que los gnomos ya estaban de pie, caminando lentamente para rodearme. Yo no soy como todos. Nuevamente el One for All reaccionó por instinto, enviando 2 látigos desde mi espalda para cada gnomo. ¿Por qué usas tu Kirk si es la causa de tu casi muerte? Mi pregunta lo descolocó momentáneamente, la esfera de fuego en su palma casi perdiendo su Kirk. Disculpa. ¿Qué acabas de...? No quise dejarlo terminar, yendo hacia su posición para tratar de noquearlo. Lamentablemente Davi no era como Toga, siendo más que capaz de corresponder a mi ataque con uno propio. No sabía que los héroes realizaban jugadas tan sucias. La bola giratoria de fuego fue enviada hacia mi rostro, liberando un torrente de llamas concentrado que dolía con tan solo verlo. Que te sirva de lección, mocoso sin valor. Patinó un poco hasta detenerse, apoyándose en un árbol para no tropezar. ¿Lección para qué? ¿Para aprender a defenderme de ataques patéticos? De entre el humo comenté, tratando de ocultar el hecho de que ese movimiento me dejó algo desconcertado. Si no hubiera cubierto mis brazos con los látigos negros para proteger mi rostro, esa no es una bonita imagen mental para mi hipotética muerte. El calor se había vuelto molesto, dificultaba el respirar correctamente. Vaya, Shigaraki no se equivocó con su evaluación sobre ti. Haciendo uso de sus llamas retrocedió hacia atrás, había sido evaluado sin yo notarlo. ¿A dónde piensas ir? Tras un movimiento horizontal de mi mano despejé el humo, persiguiendo a Davi para no dejar inconclusa la batalla. Si lo detengo, un tirón detuvo mi pensamiento, mirando hacia atrás descubrí que los gnomos estaban reteniendo a los látigos negros. Uno particularmente rápido tomó acciones ofensivas contra mí, logrando acortar la distancia para enviar un golpe doble de izquierda hacia mi rostro. Cubriendo dicha parte con mis brazos esperé el inevitable impacto, solo para sentir cómo la inercia me arrastraba hasta uno de los tantos árboles del bosque. Mi cabeza golpeó contra la dura corteza junto con todo mi cuerpo y solo el poder que fluía por el One for All me permitió no sentir tanto dolor. Aún así no pude contener la mueca que se formó en mi rostro. Debo encargarme de los gnomus, luego puedo seguir con el resto. Habiendo acumulado suficiente energía cinética permití que se dispersara hacia mi brazo derecho. Solo necesito un golpe. El gnomu ya estaba frente a mí, preparando un golpe longitudinal de derecha. Sus 2 brazos bajaron con fuerza, arrancando la corteza del árbol como si fuera de papel. Disparé un látigo negro hacia los brazos izquierdos de mi enemigo, usando a ambos como un columpio con el cual deslizarse y esquivar su ataque. Apoyé mi pie derecho sobre su rodilla, tomando el impulso previo para utilizar dicha base y saltar hacia arriba quedando de costado a la cabeza del monstruo. Smash. El golpe conectó directamente con su mejilla, la acumulación insana de energía se liberó de forma abrupta y destructiva. Despedazando su cabeza y la mitad de su cuerpo en un lío sangriento que se limpió con la propia ventisca generada. Esto me recuerda a los juegos de Cella. La mitad inferior de su cuerpo cayó al suelo, sin nada que la mantenga con vida. Otra gran parte del bosque había sido arrasada con mi movimiento, troncos cortados por doquier y pedazos de tierra era lo que se podía ver. A un lado, mis enemigos observaban con sorpresa y un poco de miedo. Tanto poder en las manos de un adolescente solo podía recordarles una vez más a Olmig, pero con todas las ventajas posibles a su favor. Deku, Bakugo susurró en shock, no logrando asimilar la brecha de poderes entre ambos. Diré esto una última vez.
Giré mi cuerpo hacia Shigaraki, comenzando de manera lenta a caminar hacia ellos. Entrega a mi compañero y yo te regreso a la loca. La seriedad en mi voz fue puntuada por el One for All, aumentando deliberadamente la presión ejercida por los látigos negros. Shigaraki, ya jugamos suficiente, está claro que si esto sigue así. Touya dejó las palabras en el aire, esperando que su líder sea capaz de comprender las pérdidas que seguirán si se quedaban. Mi gorilla es un mini All-Mig, de nada nos sirve probar sus límites. Aún así preparo sus llamas, no se quedaría de brazos cruzados en caso contrario. Queda un Nomu. Tras un movimiento de su mano libre este cargo, repitiendo la misma estrategia que el anterior. Imbéciles, sin ningún límite correspondía al asalto, el poder máximo soportable fluyó por completo sobre mi cuerpo. Adaptándose con la ayuda del One for All para ser aún más tolerable. SP. Louis Smash. Dando un salto giré por completo en el aire, enviando una patada de hacha que fue fácilmente defendida por los brazos del Nomu. No queriendo ser atrapado disparé 2 látigos negros hacia la tierra, permitiendo con un tirón ser arrastrado hacia atrás. Durante mi movimiento un portal fue abierto a un costado, del salió Mr. Compress. Tratando de hacerme una cánica. Envié un látigo hacia su mano, desviando el movimiento de esta última y rozando mi espalda. Mr. Compress siguió de largo y fue atrapado por otro portal, reapareciendo al lado de Shigaraki. Rodé por el suelo para absorber el impulso y terminé nuevamente de pie, observando al Nomu. Un segundo más tarde y habría perdido todo, solté un suspiro pesado, estuve muy cerca de ser derrotado. ¿Crees que si cubrimos mis brazos con los látigos negros podamos soportar un golpe al 100%? No podía acercarme a Shigaraki sin antes vencer al Nomu. Ellos no hacían más que ser espectadores en toda esta situación, analizando cada movimiento que realizaba. La energía cinética que he acumulado no basta para simular un pseudo 100%, aún no tenemos la técnica pulida pero, los látigos cubrieron mis palmas, pasando por cada dedo y luego yendo a mis muñecas, por precaución los extendí hasta mis antebrazos. Se sentía como estar con almohadas atadas. Vaya, qué apariencia tan horrible tienen tus brazos mi gorilla, ¿estás imitando a otros villanos acaso? La burla por parte de Shigaraki fue ignorada por mí, optando por observar fijamente a mi último obstáculo. Realicé pequeños movimientos, adaptándome a la nueva sensación que corría por mis brazos. La energía cinética que se iba acumulando era solo una ventaja más. Permití que el One for All se hiciera cargo de controlar a los látigos, no podía tener mi atención dispersa. Flexioné mis rodillas levemente, tomando nota de mi entorno por última vez. Debo lograr todo en un solo movimiento. El Nomu sintió la amenaza que representaba, optando por tomar una postura defensiva. Un segundo y ambos estábamos a una considerable distancia de 15 metros. Al siguiente ya nos teníamos frente a frente. Su brazo derecho superior y el izquierdo inferior se dirigieron hacia mi rostro, obligando a que me incline para evitarlos. Los últimos 2 también trataron de golpearme, pero girando sobre mi propio eje les di una patada. Sabiendo que tenía vía libre preparé mi ataque. Planté mis pies al suelo, deteniendo mi propio movimiento y cambiando su trayectoria. Texas Smash. Mi puño derecho conectó sólidamente con su rostro, toda la potencia del One for All en su máxima capacidad fue suficiente para destruir esta vez por completo al Nomu. No quedó un solo rastro de él, había sido evaporado por completo. La destrucción fue menor a comparación con la anterior, siendo que el propio cuerpo del Nomu absorbió parte de la energía liberada. El pseudo 100% no se compara a esto, qué maravilla, a pesar de querer moverme no pude, mis brazos temblaban por el poder ejercido, no están rotos al menos, suspiré de alivio, agradecido por lo prácticos que eran los látigos negros. Has mejorado increíblemente desde aquel día en la USG, con fría calma comentó Shigaraki, cortando mi tren de pensamientos. En ese momento perdí en todos los ámbitos posibles. Sensei estuvo decepcionado y eso no se compara al desprecio que sentí hacia mí mismo. Su mirada estaba fija en mi rostro, pero parecía distante. Suelta de Bakugo, si lo que deseas es enfrentarme no necesitas rehenes. Sabía que era una estupidez, no importa que dijera o intentara. Shigaraki seguiría con su retorcida estrategia. ¿Buscas la aceptación de un hombre con más de 200 años de edad? ¿No has pensado que tiene otros planes? Planes en los que tú no estás involucrado. Entrecerró sus ojos, analizando lo dicho por mí. Bakugo estaba en silencio, expectante de cualquiera sea el desenlace.
Sensei, es alguien poderoso y eso impone respeto. Solo aquellos con gran poder pueden confrontar a sus iguales. Era extraño escucharlo tan reflexivo sobre el lugar que ocupaba en la escala de eventos que representaba la existencia en conjunto del mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es tu razonamiento para mantenerte tan leal a sus estrategias? ¿No has pensado que todo tu odio, tus metas, tu propia existencia es el resultado de un sinfín de sus maquinaciones? Tentativamente di un paso adelante, tratando de hacerle caer en cuenta que solo era un engranaje más dentro de un sistema mal formado. Y tal vez, permitiendo que se ensucie las manos por mí, la amargura no pudo evitar aparecer en mi mente. Manipular a alguien, no importa que tan repugnante sea esa persona, no era plenamente satisfactorio, pero es imposible. Él siempre será leal a ese hombre, más enfocado o no. Descarte el pensamiento al instante. La carga estaba sobre mis hombros y lo sabía. ¿Mis palabras no han calado en tu cabeza? Su molestia fue palpable y mis sentidos reaccionaron ante ello, tensando mis músculos ante la posible reacción consecuente. Cuestionas demasiado para lo poco que revelas. ¿Por qué peleas tú, Midoriya? Y no trates de decirme que es por un estúpido simbolismo a All Might. Esa era una pregunta válida, quizás la única que realmente tiene un peso en mi sentido de existencia y pertenencia como persona. ¿Por qué peleaba? ¿Por sobrevivir? Eso era un hecho innegable. Soy un humano después de todo. Fuera de eso, antes no habría tenido una respuesta clara más allá del hecho que ser un héroe era emocionante. Pero ya no soy esa persona, tal duda no existe en mí. Tengo motivos y voluntad. Y por supuesto, el poder necesario. No tengo razones para responderte, mis motivos no deben preocuparte. Lo que sí debe hacerlo, la movilidad en mis brazos ya no era un impedimento, la tensión momentánea se había ido, es la forma con la cual vas a terminar en el Tartarus. Motivadoras palabras, para alguien que volvió a perder. Sonrió con burla. Detrás de él se extendió un portal para su retirada. Pierdes a tu compañero y permites que recupere a mi peón. Eres una vergüenza, Midoriya. Mis ojos se abrieron ante ello, dándole una mirada a la toga en mi espalda y descubriendo que era un clon de Twice. Al instante desapareció, dejándome con un capullo vacío de látigos negros. ¿Pero en qué momento? No lo entendía. En todo momento estuve atento a cada ataque dirigido hacia mi persona. Los Nomus, Daddy, no permití que ninguno lograra arrebatar a Toga. Pero no Mr. Compress. Cuando su mano fue desviada logró apresar a Himiko con su Kirk. El ataque no estaba dirigido a mí, desde un comienzo fue una trampa. Apreté mis puños por la frustración, sabiendo que cometí un error de novato sin precedentes. ¿Lo descubriste? Bien hecho. La sonrisa de Shigaraki no hacía más que crecer, observando con morboso deleite el cambio en las tornas de la situación. Despide a tu compañero, no creo que lo vuelvas a ver pronto. Comenzó a retroceder, con lentitud y gracia. Como si fuera a permitirlo. One for all full. Otro portal fue abierto, esta vez sobre mi cabeza. ¿Qué carajos? El sensor de peligro se activó con fuerza, pidiéndome encarecidamente que me mueva de mi posición. Al instante 2 clones de Tomura salieron de él, con ambas palmas extendidas para hacerme nada más que polvo. El One for All no me permitió reaccionar por cuenta propia, disparando 2 látigos negros que atravesaron con eficacia la cabeza de los clones y matándolos. Devolví mi atención hacia el frente, notando tardíamente que el Shigaraki original ya no estaba. Escapó. Pudiste enviar un látigo negro y tratar de detenerlo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? No tuve una respuesta, solo la constante sensación de seguridad y poder que la energía me proveía, y esa última reacción tuya fue brutal, si puede decirse de alguna manera, pero yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Tomé camino nuevamente hacia el bosque, reflexionando sobre la dirección que las cosas iban tomando. En retrospectiva, todo ha sucedido de una forma medianamente lineal. Al menos en lo que al campamento se refiere. Solo puedo esperar que Yaoyorozu haya cumplido su rol y la ubicación del bar en camino sea rastreable. Entonces, All Might te enfrentará a All for One. Eso me recuerda a un dicho. Los sonidos se habían atenuado en los alrededores, parece que las batallas más importantes habían acabado por completo. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Fue sorpresivamente Aizawa quien hizo acto de presencia, habiéndose movido por los árboles con sus vendas. Midoriya. ¿Te hallas bien? Su Kirk estaba activado, pero su mirada estaba en todos lados menos frente a mí.
Atento por cualquier ataque sorpresa, como se esperaba de él, yo asentí con la cabeza, reuniendo todo el pesar que mi fracaso me había traído. Secuestraron a Bakugo, lo siento. No dije más y él tampoco se dignó a darme una respuesta. Aunque sus puños fuertemente apretados me decían lo suficiente. Habiéndose asegurado que no tuviéramos a ningún probable atacante, desactivó su Kirk, suspirando con cansancio antes de mirarme. Volvamos al campamento, tus compañeros ya están allá y fueron específicamente ellos los que me alertaron de tu posible ubicación. Empezó a moverse y yo le seguí el paso. Lo único que predominaba sobre el lugar era el sonido de nuestras pisadas. ¿Seguro que no deseas nada más, Izuku? Tomé un poco de agua, dejando el vaso a un lado y mirando a mi madre. Estaba realmente preocupada por mí. Me encontré sonriendo ante ello, agradeciendo internamente por su genuina atención. Sí, mamá, solo estoy cansado, no ha sido un buen día. Observé la hora en el reloj de pared que había en la casa, notando que era prácticamente de madrugada, y aún así preparo una gran cena improvisada. ¡Qué gran y respetable mujer! Oh, claro, debe ser muy duro para ti. Mitsuki está pasando muy mal toda esta situación, incluso si quiere verse fuerte para los demás. La empatía en su tono no dejaba de impresionarme. Ella sabía que Bakugo hostigaba a Izuku, por más que su hijo lo escondiera, lo notaba. Nunca cuestionó más allá de las mentiras que recibía. Izuku sabía de esto y tampoco lo cambió. Y aún así se molesta en parte a preocuparse por él. Yo dudo mucho de lograr tal cosa. No era un rasgo que me hiciera sentir orgulloso, pero tampoco me molestaba. Simplemente era de ese modo y punto final. De hecho, Bakugo no era la mejor persona, pero tampoco merecía tal cosa. Aún así sé que van a rescatarlo. Me crucé de brazos y suspiré, sabiendo que en 2 o 3 días Kirishima buscaría mi ayuda. Confiaba en que Yao Yorozu haría su parte en el gran esquema de las cosas, o al menos eso esperaba. Por supuesto que lo harán, hay héroes para eso. Ella estuvo de acuerdo conmigo, pero la duda en su voz no fue difícil de notar. Así que su fe en los héroes ya está flaqueando. Era esperable, a decir verdad, si para alguien como yo con conocimientos previos eran situaciones difíciles de afrontar, no puedo imaginarme para alguien como Inko. Izuku, ¿tú aún quieres ser un héroe? Sus dedos golpearon rítmicamente la mesa en la que estábamos cenando tardíamente, nerviosa e incluso asustada. ¿Asustada por mi respuesta? Yo. No. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que amas y deseas hacer desde que eres un niño. Rápidamente corto mis palabras, ofreciéndome probablemente la sonrisa más falsa jamás vista. Sus ojos cerrados, conteniendo sus lágrimas para no armar una escena. Mamá. Y tienes un futuro tan maravilloso. Quiso ponerse de pie para terminar con la conversación, pero no se lo permití. Sin necesidad el One for All me coloqué a su lado. Y está bien, no tengo 4 años para que debas ocultarme las cosas, y con mayor razón si me involucran directamente. Apoyé una de mis rodillas en el suelo, tomando sus hombros para que me dirigiera la mirada. ¿Quiero ser un héroe? Por supuesto que sí. ¿No te haces a la idea de lo mucho que quiero cumplir esa meta por completo? Por supuesto, ¿te has esforzado tanto que yo? Pero, antes que eso, antes que mi futuro o mi pasado, hay una sola cosa fija. Con la voz más suave que pude lograr le comenté, sabiendo que su atención estaba plenamente en mí, y eso es que soy tu hijo, no importa la situación, razón o circunstancia. Esa es una constante que no puede alterarse, y mi prioridad número 1, te defenderé a capa y espada incluso si me pides lo contrario. No olvides eso, mamá. ¿Comprendía lo duro que era todo esto para ella? No, simplemente no podía entender tal cosa y eso me hacía sentir peor. Tampoco podía prometerle que evitaría los riesgos. Eso era como decir que el rojo y el azul son y representan lo mismo. Pero sí podía ser honesto y cada palabra transmitió eso. Debo protegerla, por el chico que estaba antes que yo y por quien soy ahora. Hizo Izuku. Llorando comenzó a abrazarme y la fuerza detrás de ello era irreal. Inko tenía más fuerza de la que se le atribuye. Has madurado tanto y en tan poco tiempo. Estoy orgullosa de ti. Eso fue reconfortante, una palabra simple y a la vez tan profunda para mí que no podía expresarla en palabras. No había detenido a Shigaraki, tampoco había hecho una hazaña legendaria digna de renombre. Pero esto es suficiente por hoy. Le devolví el abrazo, disfrutando del momento emocional y tranquilo. Siendo una buena calma en medio de la desastrosa tormenta actual. Capítulo 42. Preparativos para el rescate.
Me recosté en mi habitación ya no repleta de Olmig, algo de lo que debo agradecer personalmente a mi madre. Ver a ese hombre en cada parte al dormir era aterrador, la comodidad de mi almohada hacía que el querer dormir fuera más difícil de resistir. Tenía 2 razones para no caer rendido ahí mismo. La primera y más obvia. Estaba esperando algún mensaje por parte de Kirishima para el rescate a Bakugo, pero supuse que debería ir al hospital y confrontarlo cara a cara. ¿Y la segunda? ¿No piensas opinar sobre lo sucedido recientemente? El núcleo de poder que es el One for All hizo acto de presencia, pudiendo sentir la cómoda sensación de poder corriendo por mi cuerpo. Luego de confrontar a Shigaraki no has comentado prácticamente nada. Me quedé mirando el techo, sabía bien que si quería respuestas debería especificar mis palabras. Le di una mirada al teléfono, notando que ya eran las 2 de la madrugada. Suspiré con cansancio ante eso. Fui interrogado más que nadie por mi activa participación en casi todos los eventos importantes para los investigadores. Además, no podía simplemente ocultar el hecho de que me encontré con Shigaraki nuevamente. Esa fue una explicación bastante extensa. Comprendo tus deseos de asesinar a la gran mayoría de enemigos en común que tenemos, no era necesario ser específico, ambos sabíamos de quiénes se trataba, pero entiendes el hecho de que matarlos tan pronto solo nos meterá en líos cuyos resultados pueden ser verdaderamente desfavorables, ¿verdad? La respuesta llegó al instante, aceptando el hecho de que fue algo impulsivo. Curiosamente noté que tenía 3 mensajes distintos. Mirio, Nejire y Tamaki estaban preguntando el cómo me encontraba. ¿A la misma hora y todo? No son los 3 grandes de la UA por nada, supongo. Respondí rápidamente sus mensajes, prometiendo reunirnos para explicar en detalle todo lo que pudiera ser revelado. Coloqué el teléfono sobre el escritorio al lado de la cama y devolví mi atención al techo, recordando por completo el ataque al campamento. Hubieron muchas variables no estipuladas, ¿y qué carajos con Nezu revelando sobre tu existencia a Aizawa? Un extraño encogimiento de hombros fue lo que obtuve en respuesta. No eres muy colaborativo con esto, ¿verdad? Suspiré ante su poco interés en el tema. De cierta y extraña forma podía entender los pocos deseos que tenía el One for All para debatir. Su actitud al comienzo fue complicada de seguir para mí. Durante todo el ataque asumí que estaba siendo egoísta y deseaba anteponer sus deseos para asegurar su existencia. No lo culpaba de todas formas, querer sobrevivir es un instinto básico que viene con el hecho de ser una entidad consciente. Pero con el pasar de la noche y teniendo el tiempo para pensar con calma las cosas, llegué a la conclusión de que era todo lo contrario. No estaba siendo egoísta, ni apelando a su deseo más básico. Simplemente, estaba cansado. Cansado de ver cómo lenta pero seguramente el ciclo se repetía, teniendo que cargar con el hecho de que no tendría un 10º portador para volver a intentarlo. Tuvo 8 intentos y ninguno con una victoria certera. Su actuar es solo para no perder nuevamente. Necesita ganar, saber que si va a desaparecer será por el ciclo de la vida que a todo ser le afecta. No a causa de su irónico medio creador. Al final, él está arrinconado y eso lo vuelve impulsivo. Lamento no haber entendido todo eso desde un principio. No dude en ser honesto, comprendiendo lo duro que es fallar incluso con la ventaja del conocimiento. Estás unido a mí de una forma que trasciende el entendimiento promedio, así que no debo ser demasiado expresivo, ¿lo entiendes, verdad? La energía se volvió cálida y amistosa, era la respuesta que deseaba. Cuando llegué a este mundo tomé las cosas como un juego extremadamente sencillo, asumí victorias sobre batallas que aún no habían sucedido y pagué el precio por ello. Fui arrogante a más no poder y aprendí por las malas que dar por sentado a la gente era un error. Son contados los éxitos que puedo representar con orgullo. No puedo hacer esto yo solo, ya no. All for One no va a ganar, no esta vez. Contigo siendo mi copiloto, esa mala imitación de Slenderman no va a contarla. One for All se animó con lo dicho, siendo una corriente exuberante la que recorría mi cuerpo, y luego, viviremos una vida tranquila, eso puedes tenerlo asegurado. El pensamiento fue agradable, una excelente manera para poder dormir sin preocupaciones. Después de todo, no estaba librando una guerra yo solo. Llegar al hospital fue toda una odisea, la gente me reconocía por la calle y eso se volvió tedioso. Saber que me están fotografiando a mis espaldas y sin embargo tener que fingir no saberlo es frustrante. Entendía su interés en mí por los recientes sucesos. Pero eso, ya era un límite que no podían cruzar.
Y ese niño que me cuestionó por mi baja estatura para ser un héroe, no es mi culpa que su tier lo hiciera 2 veces más alto que el promedio. Ni parecía un niño. Quejándome internamente entré al hospital, notando que habían algunos reporteros en el lobby. ¿No tienen respeto por la gente que verdaderamente necesita ayuda? Sabía que no podría pasar sin que me notaran. Tener cabello y ojos verdes era una maldición por momentos. Los medios habían estado desde la madrugada buscando una exclusiva con algún alumno consciente, algo con lo cual pudieran agitar aún más las turbulentas aguas que rodeaban a la UA. Como era de esperarse, solo bastó que Aizawa y los propios padres los asustaran para que se detuvieran. Pero fue momentáneo, así funcionan estas cosas. Quizás si los atacaran por sorpresa serían más considerados, pero oye. Eso sería catalogado como el movimiento de un psicópata. El flujo en forma de ondas que recibí ante ese comentario sacó una sonrisa a mi rostro. Sí, para ti es divertido, pero eso es porque no debes responder sus preguntas. Abandonando el hospital comencé a rodearlo, terminando en uno de los costados por donde las ambulancias entraban. Eleve el One for All hasta el 30% y salte hacia arriba, sintiendo nuevamente la adrenalina que le sigue a tan simple pero emocionante experiencia. Aterrizando sobre mis pies terminé en el techo del lugar. Varias sábanas blancas estaban colgadas y secándose. Eso me trajo un recuerdo familiar. Solo falta el ver a Sasuke con Chidori en mano y a Naruto con el Rasengan. Sonreí divertidamente ante el recuerdo, notando lo realmente similar que era todo. Al comienzo lo dije en broma, pero agradezco no haber transmigrado al universo de Naruto. Realmente no sabría cómo sobrevivir ante tal situación. No queriendo distraerme más comencé a caminar hacia la puerta de salida, recordando que no tenía la más mínima idea sobre las habitaciones de mis compañeros. Podría llamar a Uraraka y preguntar o estar como tonto en cada piso hasta dar con el correcto. Difícil decisión. Con mi mano sostuve el picaporte, pensando en mi próximo actuar. La respuesta es obvia. Decididamente abrí la puerta, descendiendo por las escaleras. Buscaría en cada piso hasta dar con el correcto. Tengo tiempo. Eso no era cierto, pero no tenía deseos de llegar con el resto. No les molestará esperarme unos minutos más. ¿Dónde estabas, mi gorrilla? Con curiosidad me cuestionó Uraraka, observando cómo me acercaba por el pasillo hacia todos ellos. Oh bueno, ya sabes, me perdí en el camino de la vida. Con calma le respondí, recordando que me tardé media hora en llegar al piso correcto. Malditos hospitales gigantes. Toda la clase estaba en el pasillo, observando a la inconsciente Hiro al otro lado. El camino de la vida. Kaminari se sumó a la conversación, mencionando con extrañeza las palabras dadas. Sí, es un... ¿Acaso importa actualmente? Extrañamente serio habló Kirishima, mirándome con un detenimiento feroz. Todos estamos aquí, preocupados por nuestra amiga y tú simplemente... Cálmate, no estoy tomando esto como un juego. Refute sus palabras con calma, tratando de no armar un escándalo. Solo intenté romper un poco el tenso ambiente. Lo siento. Él exhaló antes de regresar su mirada al cristal. Los demás no comentaban nada, quizás por respeto o algo más. Era extraño verlos tan derrotados, con los hombros hundidos y la cabeza baja. No pensé que el campamento pudiera golpear tanto su autoestima. Todo fue demasiado rápido e inesperado. Ida se acomodó sus lentes, mirando a nadie en particular. Yo soy el vicepresidente de la clase y aún así. La culpa lo carcomía. No recuerdo exactamente dónde estaba cuando la liga atacó, pero... No te mortifiques, Ida, yo tampoco hice demasiado. Uraraka encontró las palabras correctas, sonriendo con resignación. Tsu y yo apenas pudimos contra una asesina. Si no fuera por mi gorilla no seríamos más que... simples cadáveres en la morgue. Con plena honestidad concluyó Tsuyu, exteriormente no se veía afectada pero por dentro era muy distinto. Aunque parezca nuestra culpa, no lo es. Ella tiene razón. Pudiendo añadir su grano de arena, comentó Shoto, observando a todos con su seria mirada. Somos héroes en entrenamiento, dimos lo mejor que pudimos con lo poco que sabemos. Pedir más sería ilógico. Sus palabras calaron en algunos, asintiendo con la cabeza para expresar su tácito acuerdo. Yo tampoco podía quedarme atrás. Dimos lo mejor de nosotros y eso es lo que vale. Que se encuentren sanos y salvos lo demuestra. Di unos pasos hacia adelante, apoyando a mi amigo con su discurso. Sé que, no todos estamos en las mejores condiciones. Mi vista fue dirigida hacia la habitación frente a nosotros.
La toxicidad del gas que inhaló Kyoka fue suficiente para dejarla en un coma inducido hasta que su cuerpo pueda eliminar por completo a dichas toxinas. Pero si deben culpar a alguien, ese debo ser yo. Tendría que haber hecho más y con mi habilidad eso habría cambiado mucho las cosas. Me incliné ante ellos en señal de disculpa, aceptando que falle con mi responsabilidad. Responsabilidad. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Levanté mi cabeza y los observé, esperando algún tipo de reacción por su parte. No tienes por qué pedir disculpas, Midoriya, es como Todoroki dijo. Luchamos por sobrevivir y eso es lo que cuenta, peor sería que alguien hubiera muerto. Iida actuó como la voz de la razón, siendo apoyado por el resto, solo nos queda confiar en los héroes para recuperar a Bakugo. No necesariamente. Kirishima se colocó al frente, habiendo estado callado durante todo el intercambio de palabras, estaba en duda sobre comentar esto frente a ti, Midoriya, pero tus palabras finales me convencieron. Mis ojos se entrecerraron ante su comentario, sin lograr comprender por qué de su estado dubitativo. ¿Por qué tendrías que dudar, Kirishima? No había provocado nada que generara desconfianza en mi persona, al menos no con ellos. Odias a Bakugo. Sin ningún preámbulo soltó la razón, como si fuera un hecho sencillo de entender. Cuando realmente no lo era por más obvio que se viera. Desde que transmigre a este mundo, tomando el control y la vida de quien alguna vez fue Izuku Midoriya, todo cambió en general. Pero eran pocos los que rodeaban al chico, nadie con la capacidad para notar estos cambios y buscar una razón por ellos. Solo Inko podría haberlo hecho, pero lo asumió como una gran madurez y seguridad al obtener su Kirk. Incluso así por leves momentos deja en claro lo mucho que todo ha cambiado. Entonces, recordar que mi odio a Bakugo, cuyo verdadero origen fue tapado por los años de abusos que recibió Izuku, fuera puesto en tela de juicio. Y por Kirishima de entre todas estas personas, me hizo ver que los cambios, por leves que sean, tienen un peso en la representación del mundo. Si no estuviera All for One de por medio, no habría ido a rescatarlo. Kirishima tiene justa razón al querer ocultar su idea. Internamente felicité al chico, habiendo predicho mi opinión bajo circunstancias apremiantes como la actual, pero exteriormente no podía demostrar aquello. No puedo negar tu afirmación, sería hipócrita de mi parte, pero todo esto va más allá de algo tan poco trascendental como lo es mi odio. Debía elegir mis palabras con cuidado, si hablaba de más podría generar verdadera desconfianza hacia mi persona. El rostro de Kirishima prácticamente se iluminó ante lo dicho. Me alegro de oír eso, Midoriya, porque, reviso que no hubiera nadie fuera de nosotros en el pasillo, tenemos un plan para salvar a Bakugo. A pesar de que lo susurro fue oído por los demás. Aunque por su falta de sorpresa puedo notar que esto ya se discutió con antelación. Es bueno saber que el rescate aún suceda a pesar de todo, sería muy negativo de ser el caso contrario. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan tienes? Me acerqué un poco más a Eijiro, indagando con falsa sorpresa. Sí. Lo que queremos hacer es... Un golpe en su cabeza por parte de Mina le hizo cerrar la boca. ¡Auch! ¿Por qué el golpe? ¿Estás gritando a viva voz tu gran plan? No seas tan tonto, Kiri. Ella le reprochó con molestia, señalando su rostro con poca gracia. Perdón, derrotado, murmuró, sobándose el lugar del golpe. El punto es que escuchamos a Yaoyorozu esta mañana diciéndole a los oficiales sobre que colocó un rastreador para tener la ubicación de la Liga de los Villanos. Su emoción nuevamente volvió, mas había un trasfondo de seriedad imposible de no notar. Él iba en serio con todo esto. ¿Y buscas pedirle que te cree un segundo rastreador para ir en una cruzada propia? Sin tomar en cuenta la ya activa búsqueda que están realizando los héroes. No dude en contradecir casi toda su idea, tenía que fingir contemplación por todo ello. ¿Quién más está de acuerdo con todo esto? Yo estoy dentro del plan. Shoto al instante tomó la atención del resto. Amigo, no, Bakugo estuvo con nosotros en el campamento y creo que es nuestro deber como compañeros de clase ir en su rescate. Él no observó a la clase mientras hablaba, eligiendo analizar mi expresión. ¿Por qué no pueden entender la locura que buscan realizar? No somos héroes profesionales, no tenemos el poder para realizar tales actos. Siendo la voz de la razón, exclamó Iida, ganándose el apoyo de la mayoría. No podemos hacer nada contra la Liga de los Villanos, lamentablemente debemos esperar a que Bakugo vuelva sano y salvo. ¿De brazos cruzados? ¿Como si fuera un desconocido? La fría indiferencia de Shoto era un gran contraste para demostrar la molestia que sentía.
Oigan, no podía permitir que las cosas escalaran a un punto mayor, lo último que necesitaban en el hospital era un montón de adolescentes golpeándose con sus quirks. No, pero respetando las reglas que con tanto fervor se nos han inculcado. Y Ida no se sintió intimidado en lo más mínimo. ¿Cómo puedes descansar tan tranquilo sabiendo que alguien está secuestrado? Los puños de Kirishima se apretaron fuertemente, no pudiendo comprender la incapacidad de sus compañeros para seguirlo en su cruzada. No se trata de eso, tanto Ida como el resto de nosotros no nos sentimos indiferentes ante toda esta situación. Asui se abrió paso entre el resto, su rostro indiferente mirando a los principales portavoces. Si vamos a salvarlo romperemos las leyes, no seremos diferentes a los villanos que hemos enfrentado. Todos la observamos esta vez, sorprendidos por la forma en que catalogó sin reserva a sus propios compañeros. Por supuesto la sorpresa se transformó en molestia, no podía creer que diera una comparativa tan estúpida, por decirlo de alguna manera amable. Juzgar a alguien como villano solo por no seguir una estúpida ley, por cometer un acto tachado de libertinaje. Quizás en este mundo esa es la norma, pero yo no soy de aquí e incluso si lo fuera no aceptaría tal cosa. Querer hacer lo correcto, no importa la forma, no te hace un villano. Incluso el One for All se molestó notoriamente, sintiéndose ofendido al saber que Asui no comprendía lo duro que es sacrificar tus propios principios por un bien mayor. Te vuelve un estúpido tal vez, pero no un villano. Puedo tener principios distintos, pero sé diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es. Kirishima ahora sí estaba molesto, cualquiera lo estaría si es tachado de villano. Es una completa mierda y no hay lugar para la discusión. Me acerqué al resto, sin ocultar mi desprecio ante el oído. ¿Nos comparas con villanos? ¿A nosotros? ¿Tus compañeros? Que hemos luchado a tu lado por un objetivo común. No dudaríamos en defenderte si es necesario y aún así, una pequeña porción de poder fluyó por mi cuerpo, iluminando sin que lo notara mis ojos. ¿Seremos villanos para ti? ¿Deseamos hacer daño por diversión acaso? Todos me observaron sorprendidos, algunos retrocedieron por el miedo. Eso es lo que el poder provoca en las personas. No es lo que... Ella quiso defenderse, corregir sus palabras para no dar malos entendidos. Tener un código moral como Kirishima, que le impide ir plenamente a favor de las leyes, no lo vuelve un villano. El One for All cortó el flujo de energía, habiendo terminado con el arrebato inicial. Solo es alguien cuyo deseo de justicia supera su lógica, un héroe de la vieja escuela, y eso es respetable. Silencio fue lo que reinó posterior a mis palabras. No sabía qué tan de acuerdo estaba el resto conmigo. Mi definición de héroe, aquellos que tomo como ejemplo a seguir, no son compatibles con esta sociedad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuánto efecto podrían tener esas palabras en mis compañeros? No comprenden por completo lo que significa tomar elecciones difíciles y está bien. No han pasado por esa clase de situaciones aún y eso debe postergarse todo lo posible. Kirishima, lo señalé con mi mano, observando su rostro aún estupefacto. ¿Cuándo planean realizar este rescate? Esta misma noche, planeamos encontrarnos en la entrada del hospital. El tartamudeó con desconcierto, procesando la escalada de sucesos recientes. ¿Eso significa que tú? Sí, estoy dentro. Me di la vuelta y comencé a abandonar el hospital, no queriendo añadir más a la conversación. Ese es mi amigo. El murmullo de Shoto fue apenas audible para mí y no pude evitar la sonrisa que se extendió ante ello. Definitivamente le enseñé bien. Sorprendentemente, cruzar el umbral de salida del hospital fue más fácil que al momento de ingresar. El sol estaba en su punto más alto del día y la ciudad seguía como siempre, cada persona realizando su vida ajena al hecho de que esta misma noche las cosas cambiarían. Era curioso, cómo la tormenta podía ser tan fácilmente ocultada sin tener la información correcta. Camino no sería igual en unas cuantas horas más. Gente morirá. Me negaba a admitir que era por un bien mayor, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar la culpa por ello. Pero lo detendremos, firmaremos nuestra posición como el próximo héroe número 1. Los nervios estaban a flor de piel, un sentimiento de vacío oprimía mi pecho ante el miedo que All for One generaba para mí. El hombre tenía probablemente más de 200 años de vida y mucha experiencia para los combates. Mi mayor ventaja radica en el poder bruto que tengo bajo mi control, pero aún así no es suficiente para confiarse indiscriminadamente.
Pero eso no importaba, era mi deber enfrentarlo para poder vivir con la seguridad de que, a pesar de todos mis fallos y errores, puedo lidiar con el futuro. Mi gorilla. El grito de Uraraka provocó que detuviera mi caminar, observando cómo se acercaba hacia mi posición. Uraraka. A simple vista se notaba que venía apurada. ¿Necesitas algo? Sí. Bueno, más o menos. Logró colocarse a mi lado, siguiendo mi paso tranquilamente. ¿Podemos conversar sobre algo? Su mirada estaba algo distante, probablemente recordando sobre lo que le molesta. Seguro, tengo que ir hasta la estación de todas llenas. Con las manos en los bolsillos seguí caminando, disfrutando de la distracción que estaba teniendo ante mis temores. ¿Qué te tiene pensativa? Ella consideró mi pregunta, observando distintos locales mientras recorríamos las calles algo ajetreadas de Musutafu. Realmente era un día maravilloso, lástima que no podía disfrutarlo como tal. Es sobre el campamento. Mi mente se puso alerta, varias cosas habían sucedido fuera de lugar en ese momento y sí, estaba esta villana, Toga. Soltó un suspiro cansado, mirando fijamente al frente. Toga, lograron recuperarla por mi culpa. ¿Qué hay sobre ella? Cometí un error de novato en aquel momento, demasiado atrapado por la batalla y las posibilidades. Es más que nada por lo que dijo y su actuar, daba miedo lo poco que concordaban sus actitudes y su apariencia. Con una mano en el mentón hizo memoria, recordando con exactitud a la chica en cuestión. Bueno, si de algo sirve, para mí tenía cara de loca desde un comienzo. Con humor respondí a sus palabras, riendo al ver la mirada poco impresionada que tenía sobre mí. ¿En serio? Una de sus cejas se levantó y me sentí juzgado por Dios. Uraraka imponía respeto cuando debía hacerlo. Lo siento, lo siento. Solo trato de no darle muchas vueltas al asunto por mi bien mental. Dejando los juegos de lado pensé en lo dicho por mi amiga, buscando razones para comprender su duda. ¿Hay algo en específico que te haya hecho cuestionarte las cosas? Notando que me estaba tomando en serio las cosas, Uraraka también lo hizo, continuando tranquilamente nuestra caminata. Sí, varias veces recalcó el hecho de que yo no peleaba por alguien en especial, que no conocía ese tipo de amor. Eso fue un cambio interesante. Me alegra saber que incluso sin tener el efecto del Izuku original pueda mejorar. Creo que Toga se siente sola en el mundo y busca compensarlo con un sentimiento tan complejo como lo es el amor. La deducción fue una sorpresa más que no esperaba. Tratar de comprender al villano es algo que en este mundo no suele hacerse demasiado. Creo, no, estoy segura que ella es una víctima sin poder de elección en su vida y griega. Dirigió su mirada hacia mí, sonriendo con una determinación envidiable. Quiero ayudarla. Realmente no sabía qué decir. Personalmente no había nada en mí que gritara benevolencia ante Toga y el resto. Poder analizar todo desde una perspectiva de tercero me hizo más fácil empatizar con ellos, más no arriesgar lo que tengo por la ayuda que podrían recibir. Deseo hacer lo correcto. He ido comprendiendo y disfrutando día tras día sobre lo increíble que es poder hacer eso en su máxima expresión. Pero ese deseo no supera el bien mayor que debo asegurar. Una vez mis metas estén cumplidas y solo cuando eso suceda, consideraré ayudarlos. Hasta que ese momento llegue yo actuaré con fingida ignorancia. Estás muy motivada, Uraraka, eso me alegra. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Mi juicio personal no debe empañar su propio pensamiento. Ella quería conversar esto con alguien, no una segunda opinión. Escuchar a alguien en silencio suele valer más que opinar por lo dicho. Río un poco ante lo comentado, mirándome una vez la risa se detuvo. Supongo que tu discurso de la moral me inspiró bastante. Gracias, mi gorilla. Eso me alegro bastante, al menos a alguien le habían llegado mis palabras. Fue un placer, los discursos son mi pan de cada día. El resto de la caminata pasó sin problemas, siendo un cómodo momento de paz ante lo que se avecinaba. El final del día estaba pronto y con ello, all for one. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.